Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta. Estamos listos para hacer un nuevo capítulo de Reunión de Pauta en este martes 3 de mayo. Gracias a todos los que nos sintonizan en Antofagasta, el 99.1, 96.7 en Viña del Mar, Valparaíso y Temuco. Estamos en la 100.5 en Santiago, en todo el mundo. Estamos en pauta.cl y gracias también a los que nos siguen a través de nuestro streaming. También estamos en redes sociales. La reunión de pauta de hoy tiene, como siempre, interesantes invitados. En los martes es el turno de la conversación con Mauricio Rojas. Él es profesor investigador de la Universidad del Desarrollo. Mauricio, ya te veo conectado. Bienvenido a esta reunión de pauta. ¿Cómo estás? Hola Verónica, mucho gusto. Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho de verte otra vez. También veo a Carlos Williamson, él es profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además profesor titular de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno verte. Hola Verónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Y también se conectó con nosotros Paulina Bodanovich. Ella es abogada y es expresidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano y es consejera del Colegio de Abogados. Paulina, qué bueno verte. Bienvenida a esta reunión de pauta. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Verónica. Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro mucho de verlos. Y esta presentación que yo he hecho, la verdad que es muy importante porque cada uno de ustedes tiene en su currículum y en su haber los talentos y las características muy necesarias para hablar de los temas que hoy día nos convocan. Así que me encanta que entre un profesor investigador, un profesor de titular de Economía y una abogada nos reunamos hoy para abordar los temas. Me parece que son 3 miradas y 3 enfoques súper necesarios para los temas que abordamos este día martes. Y en la pregunta rompehielo, que es nuestro primer espacio en esta reunión de pauta, quiero plantearles el tema que hoy ha sido como una nueva cachetada en la nariz y en la cara de todos los chilenos en buenas cuentas, y es este informe de finanzas públicas que hoy día hizo el ministro Mario Marcel y el equipo económico finalmente del gobierno, que ajustó la proyección de crecimiento de nuestra economía. Se bajó de un 3,5% a un 1,5% y para colmo de males, las proyecciones de la inflación sube, o sea, la tormenta perfecta. Pasó de un 6,5% en proyección a un 8,9% en promedio. Esto fue en la exposición en la Comisión de Hacienda del Senado, donde el ministro Mario Marcel, en conjunto con la directora de presupuestos, Javiera Martínez, delinearon finalmente el escenario macrofiscal, lo sinceraron. Recordemos que en enero de este año la administración anterior había hecho ciertas proyecciones que eran las que estaban y esta vez se acotaron. Si vuelvo a la imagen que yo ocupaba al principio o a la figura que decía es una cachetada, quiero tratar de poner en contexto cuánto duele esta cachetada, qué tan fuerte es esta cachetada, cómo la reciben o cómo la dimensionan ustedes. Quiero partir contigo, Carlos. Bueno, a ver, es un informe, yo diría, realista y prudente, y que muestra además que Mario Marcel está muy consciente de la situación que está viviendo la economía chilena. Efectivamente se produce una reducción de la tasa de crecimiento, la proyección de 3,5 a 1,5, que está absolutamente en línea con la proyección del Banco Central. Pero además, la proyección que se hace para el año 2020, bueno, diría 2022, ¿no? Sí. En 2023 la proyección del Banco Central es de un 0,5. O sea, y el 2024 la proyección es de un 2,5. O sea, estamos hablando de una economía que para los próximos años va a estar sometida, ¿no es cierto?, a un estancamiento económico, y eso hace pensar, ¿no es cierto?, de que estamos comenzando a vivir una situación muy compleja. Agreguémosle ahí, ¿no es cierto?, una inflación que por ahora está desatada dentro de los marcos que para nosotros han sido normales, la inflación de 3%, pasa ahora a 8%, por lo tanto, estamos frente a una situación compleja. Esta es una situación que tiene, por un lado, una contracción fuerte de la demanda, lo menciona el ministro de Hacienda, la demanda se va a contraer, va a ser negativo el crecimiento de la demanda agregada, por caída en el consumo de bienes durables, y una caída importante también en la inversión, en maquinaria y equipo, construcción y obra, ¿no es cierto?, que también están sufriendo, ¿no es cierto?, el impacto de la tasa de interés. La tasa de interés ha subido y, ojo, el Banco Central probablemente en la próxima reunión suba aún más la tasa de interés. Por lo tanto, estamos en un momento muy complejo y en un momento además donde las expectativas sobre el futuro muestran cautela, por no decir que son francamente negativas.
Quiero agregar algo más que me parece interesante. Sí. El ministro de Hacienda, con mucha responsabilidad, está señalando de que además vamos a entrar en un periodo de convergencia fiscal. Eso significa ¿Qué que significa? se va a comenzar a reducir el déficit estructural. Por lo tanto, tampoco vamos a tener la política fiscal, ¿no es cierto?, que pudiese apuntar a, ¿no es cierto?, una situación de reducción de la demanda agregada, poniendo un freno, ¿no es cierto?, en el endeudamiento, dice 45% como máximo sobre el PIB. O sea, estamos frente a un ambiente, como digo, económico complejo, muy complejo, y un ambiente político que tampoco está ayudando, por lo tanto vamos a entrar en un periodo bastante complejo. Quiero agregar algo más, ¿eh? Ojo, en Chile parte de los problemas son internos. Fíjense ustedes que el mundo próximo año va a crecer a este año, 2022, al 3,1%, o sea, el doble que el nuestro. Por lo tanto, el mundo se está recuperando y la economía chilena está entrando, como digo, una tasa de crecimiento menor, con inflación elevada. Por lo tanto, estamos frente a una, como dice, ¿cierto, Verónica?, tormenta perfecta. Mauricio, ¿cómo lo ves tú? Y sobre todo quiero rescatar este punto que trae a colación Carlos, que además hay una situación interna de Chile bien particular a diferencia con el resto del mundo. Bueno, lo primero es que no es ninguna sorpresa, porque en marzo el Banco Central había dicho exactamente lo mismo. Crecimiento entre 1 y 2%, y el próximo año, tal como Carlos dice, 0,5%, inflación 10%, ahora es un poquito más baja. Ahora, ¿qué implica esto? Implica que si miramos además el crecimiento de la población, porque lo importante es lo que se llama el PIB per cápita, el Producto Interno per cápita. Tenemos un país con crecimiento cero este año prácticamente, un poquitito, y el próximo año con un crecimiento negativo, o sea, decrece en términos per cápita la economía. Por lo tanto, vamos a entrar en un periodo recesivo, difícil, tal como Carlos lo dice. Ahora yo concuerdo también que este es un juicio bastante correcto el que hace el ministro Marcel, tratando de restablecer el equilibrio de las cuentas públicas. El año pasado teníamos un déficit fiscal de casi el 8%. Esto había que rebajarlo porque si no la deuda iba a seguir creciendo, y el ministro Marcel ha puesto este límite de 45%. Ahora, yo espero que esto dure. Yo espero que no haya una presión política redistributiva, que el Estado siga lanzando dinero. Ese es el temor que tiene, por supuesto, el ministro Marcel, porque si ya estamos en una inflación en torno al 9-10%, cualquier aumento como un sexto retiro o lo que sea, provocaría una situación muy difícil de manejar. Y tal como se apunta, como lo apuntaba Carlos, como dices tú, Verónica, la situación chilena tiene componentes internacionales, porque en todas partes vemos fenómenos relativamente parecidos, pero hay un fenómeno interno también. O sea, crecemos mucho menos que el mundo, como Carlos decía, y nuestra inflación tiende a ser un poco más alta que el entorno. Ahora, Paulina, ¿cómo se tiene el timón firme en un gobierno que incluso antes de que conociera estas cifras, antes de que Gabriel Boric se pusiera la banda presidencial, siempre supo que iba a ser difícil? Pero ¿cómo se sostiene el timón del gobierno firme con tanta presión política también, con tanta demanda social y con tantas tareas que cumplir y unas expectativas tan altas con estos panoramas económicos que son tan difíciles de enfrentar por lo demás? ¿Cómo lo ves tú? Me parece que lo que ha hecho Mario Marcel hoy día en la comisión es sincerar la situación que ya todos preveíamos y que el gobierno tiene muy clara. Cuando se le ha criticado tanto por el hecho de haberse opuesto a este nuevo retiro, circunstancias que antes los mismos habían aceptado y digamos, sido partícipes del otorgamiento, tiene que ver también con este sentido de responsabilidad fiscal, en el sentido de que no podemos abstraernos de una situación internacional compleja y también de lo que ha venido ocurriendo. Evidentemente el escenario post-pandemia y todo esto, bueno, hoy día tenemos, tú decías, una tormenta perfecta. No, yo creo que no hay tormenta que sea perfecta, digamos, de por sí es contradictorio. Estamos en un problema que el gobierno está muy consciente. Yo creo que eso es lo que hay que destacar, que Mario Marcel tiene las herramientas técnicas y políticas para poder conducir en esta tormenta
que de perfecta yo creo que no tiene nada, sino que es una tormenta, pero que se puede conducir con la seriedad que tienen nuestras instituciones, el Banco Central, con el propio ministro de Hacienda, que da garantías plenas de ello. Quiero preguntarte algo que me parece interesante que lo nombres. Cuando tú dices el gobierno tiene súper claro, Mario Marcel lo tiene claro y están con ese panorama y la carta de navegación o la hoja de ruta claro en ese panorama, ¿crees que la coalición que acompaña al gobierno la tiene igual de clara cuando uno dice, mira, por ejemplo, en el tema de lo que fue el quinto retiro y otras situaciones que acompañan este tipo de panoramas económicos? Me pregunto si la coalición que sustenta el gobierno la tiene igual de clara que el presidente Boric, que el ministro Mario Marcel. ¿Cómo lo ves tú? Es que cuando uno habla de universalidades es complejo. Yo creo que aquí tenemos que hablar de liderazgo. Y en el liderazgo yo creo que hay que destacar el liderazgo del propio presidente en estas materias y de Mario Marcel y de su equipo, de la subsecretaria, porque en definitiva son ellos los que están incluso siendo poco popular y nada de populistas, están poniendo un freno a ciertas cosas. Mario Marcel cuando asumió le dijeron, usted va a venir a poner aquí como los problemas. No, dijo, yo voy a venir a hacer que las cosas que el gobierno ha comprometido se puedan desarrollar. Voy a hacer que sea posible. Y creo que esa es la mirada que tenemos que tener en la política. Ahora, no todo es posible de un día para el otro, ni menos con un gobierno que lleva menos de 2 meses. Por lo tanto, aquí tiene que haber un horizonte de largo plazo y me parece que este anuncio lo que viene a hacer es poner una luz, un warning ahí, pero sobre todo en ponernos en perspectiva de lo que viene. Y eso es deber de los liderazgos políticos, hacerlos ver a las coaliciones que sustentan al gobierno, a la oposición, porque evidentemente la presión política siempre va a existir. Perfecto. Así es que, y las necesidades son enormes e ilimitadas como siempre. Uh-huh. Vamos al tema destacado del día. Los invito a que hablemos sobre uno de los temas importantes de la convención y del texto que ha sido aprobado en esta parte y que habla de las autonomías territoriales indígenas. El Pleno aprobó 3 artículos referidos a este asunto y en el borrador, voy a leer textual para no dejar espacio para ninguna equivocación y que aquellos que nos están escuchando entiendan bien de qué se trata o a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de autonomías territoriales indígenas, son entidades territoriales dotadas de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales que integran el Estado regional de conformidad a la Constitución y la ley. Esta propuesta también establece expresamente que es deber del Estado reconocer y promover, además de garantizar, las autonomías territoriales indígenas para el cumplimiento de sus propios fines. Eso es, en líneas gruesas, las autonomías territoriales indígenas. ¿Qué alcances reales tiene la aprobación de esta propuesta? ¿En qué podría cambiar en términos muy concretos esto que se ha aprobado por parte del Pleno, Carlos, a tu juicio? Yo creo que, a ver, mucho de esto queda reservado a la ley, ¿ya? O sea, todos sabemos que el concepto de Estado plurinacional ya entró. O sea, ya hoy día la discusión no está en ese campo, y eso significa que Chile deja de ser organizado políticamente como un Estado unitario y se habla de un Estado regional, ¿ya? Lo primero. Ahora, lo segundo, cuando se habla de coordinación, porque cuando uno dice entidades territoriales, personalidad jurídica de derecho público, patrimonio, en coordinación con las demás entidades territoriales, nadie sabe cómo hacer esa coordinación para que efectivamente permitan que esto se integre dentro de lo que es el Estado, ¿no es cierto?, el país, ¿no es cierto?, en conformidad además a la Constitución y la ley. Ahora, este concepto plurinacional tiene acompañado varios colgajos, ¿no es cierto?, que son colgajos importantes, ¿no es cierto? Primero, el tema de la jurisdicción indígena, o sea, una ley, una justicia propia, ¿no es cierto?, de estas entidades territoriales, autonomías territoriales. Eso es lo primero. Segundo, la pregunta que yo me hago, ¿no es cierto?, en materia de conflictos en temas económicos, sobre derecho, por ejemplo, que es un poco entrar al terreno un poco más firme, ¿no es cierto? ¿Quién va a establecer, ¿no es cierto?, a dirimir las competencias
la autonomía territorial indígena, digamos, qué va a pasar, digamos, todo eso yo diría que está bastante en nebulosa. Pero el tercero, y más importante en mi juicio, es la declaración de la comisionada Elisa Loncón. Ella dice, todo eso es importante, estamos felices, ¿no es cierto?, pero falta lo más importante, ¿ya?, que es el tema de las tierras y el agua. ¿A qué se refiere esto, las tierras y el agua? Yo creo que se está refiriendo a la restitución de las tierras del pueblo originario y el cauce correspondiente de las aguas. Por lo tanto, este es un tema muy complejo. Estamos hablando, digamos, de que son tierras restituidas a partir de cuándo, ¿cierto? Entonces, y quiero agregar algo más que a mí me preocupa. El gobierno actual, ¿no es cierto? El tema que tenemos en la Araucanía, ¿no es cierto?, es un problema grave. Pero necesitamos también tener una claridad respecto a cuál es el catastro respecto a las tierras que han sido entregadas, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley indígena del año 93. El gobierno decidió no hacer el catastro, lo que es necesario justamente para saber cuáles son las tierras que se le han entregado, qué faltaría por entregarse, cómo se podría resolver este problema que dice la comisionada Loncón, ¿no es cierto?, que es parte importante de una restitución que hay que lograr para que justamente esta autonomía territorial, ¿no es cierto?, se transforme efectivamente en autonomía que permitan el desarrollo, ¿no es cierto?, y ¿no es cierto?, de los pueblos originarios. Entonces, yo creo que hay muchas nebulosas todavía que están por verse y que va a depender fundamentalmente de la ley. Mauricio, ¿cómo lo ves tú? Si es que esto tiene bajadas legales, como dice Carlos, ¿lograría desenredarse un poco toda esta madeja? Porque actualmente hay 11 pueblos originarios reconocidos en la Constitución. Entonces uno dice, a ver, esto significaría que habría 11 autonomías territoriales, no necesariamente están las 11 comunidades organizadas territorialmente en una misma zona. Ahí uno se empieza a enredar. ¿Te parece que la bajada legal podría organizar esto que la Convención ha aprobado? Va a ser muy interesante ver en el caso de que esto llegara a aprobarse, cosa que dudo muchísimo. Yo doy por hecho el rechazo justamente por este tipo de declaraciones. Aquí se crea una figura que es vacía en realidad. Estas autonomías territoriales. Hay que pensar primero de que, por ejemplo, si tomamos el pueblo mapuche, la mayoría de los mapuches no vive en la zona llamada históricamente mapuche. Además, son todos territorios compartidos con otra gente que no pertenece al pueblo mapuche. Esta gente es designada en uno de estos artículos como las personas que cohabitan, son cohabitantes. Y uno no sabe muy bien, por ejemplo, en un territorio, o en muchos territorios, porque tal como tú dices, puede tratarse de una veintena o treintena de territorios, dependiendo de cómo esté, cómo habite el pueblo al que se le quiere dar la autonomía. ¿Cómo se va a ejercer esto? Supongamos que hay un 50% de gente no mapuche, un 50% mapuche. ¿Cómo se gobierna eso? ¿Qué tipo de autonomía estamos hablando? Y lo que decía Carlos, ¿cuál es la coordinación con el resto de las instituciones del Estado? O sea, todo esto es una nebulosa de cosas que más que crear un Estado con cierta armonía, va a crear un terreno de conflictos impresionante. Porque aquí lo que se va a desencadenar inmediatamente es una lucha por llenar esta figura vacía. ¿Quién tiene el poder? ¿Qué es lo que es un territorio autónomo? Nada de eso está definido, por lo tanto, lo que estamos creando es un Chile muy fragmentado, muy desmembrado, y donde las luchas por el poder van a ser increíbles. Hay que pensar lo que es, por ejemplo, la situación de España, que territorialmente está mucho mejor definido, por supuesto, pero la lucha por las competencias entre las autonomías, el Estado central, las provincias, son realmente impresionantes. Acá van a ser mucho peores. O imagínate que hay una mayoría no mapuche en un territorio definido como mapuche. ¿Cómo se gobierna eso? ¿Qué sistema jurídico va a imperar ahí? No sabemos nada de esto y por eso es que yo creo que una gran mayoría de los chilenos va a decir que no a este tipo de definiciones que no tienen ningún contenido real. Paulina, ¿qué mirada tienes tú? ¿Qué línea de análisis te gustaría exponer? Creo que el tema de las autonomías no tiene que ver, el problema que plantean Carlos y Mauricio no solamente dice relación con la autonomía indígena, sino que se ha planteado en los principios generales que Chile tendrá territorios autónomos, regionales, digamos. Entonces, estos vacíos que finalmente, si no se delimitan las competencias, dan lugar a complejidades de aplicación, porque es cierto que requieren la dictación de leyes que complementen y que hagan aplicable la norma constitucional. Pero es difícil imaginar cómo va a funcionar si no tenemos algún tipo de
norma genérica en la propia Constitución. Entonces, me parece que pueden ser normas que tienen una buena intención, donde evidentemente lo que uno capta sin ser muy sagaz cuando va a cualquier región o provincia del país es que están muy enojados con el centralismo, que quieren mayor descentralización, que quieren cierta autonomía, y que eso finalmente podría ser un buen principio en la Constitución, pero el hecho de no tener mayor precisión en la norma aprobada hace que nos cueste ponernos en el caso de cómo se va a aplicar. Yo entiendo a lo que expresan Carlos y Mauricio, porque la verdad es que imaginar el funcionamiento, qué competencias serían, por ejemplo, de los municipios, porque si tú lees la definición de una autonomía indígena, es prácticamente la misma que tiene hoy día un municipio. Es una corporación que tiene un presupuesto propio, que funciona en un determinado territorio, y sí, no lo concentraría yo solamente en los mapuches, como ha expresado Mauricio, ni en las 11 pueblos originarios, porque yo imagino que estas autonomías podrían ser en todas las regiones, digamos, eso va a quedar entregado a la ley. Entonces es difuso, y creo que como principio es bueno, pero la norma en sí me habría gustado la redacción con más fineza y con más precisión, para que precisamente pudiéramos empezar a imaginar esta construcción social y la convivencia entre las autonomías regionales y estas autonomías indígenas también. Perfecto. Hay dos cosas que yo quisiera agregar. Uno es que se habla aquí, por ejemplo, del derecho a la libre autodeterminación. Eso, en términos de derecho internacional, implica el derecho a la independencia. Claro. Y yo creo que ese es un tema que hay que discutir muy seriamente, porque se está creando ahí un precedente jurídico que puede perfectamente derivar mañana en una demanda de independencia. Ahora, lo otro es que cuando se aprobó el texto que tú leíste, Verónica, se rechazó otro texto, una continuación que había, que decía que estas autonomías territoriales se van a construir sobre la base de las normas y principios de la Constitución. Eso se rechazó. Quiere decir que estas autonomías no están en principio basadas en las normas y principios de la Constitución. Y realmente esto es muy difícil de entender, porque estamos delante de una Constitución que de pronto termina de regir cuando entra a regir el principio de una autonomía indígena territorial. En ese sentido es distinto de lo que Paulina menciona, que es muy importante también, es otra fuente de conflicto. Estas autonomías regionales o municipales, lo que sea, están por lo menos definidas en un territorio claro. Después pueden haber muchos conflictos de competencia, pero es un territorio claro. El problema gravísimo con los territorios indígenas es que tienen poblaciones mezcladas. Y uno no entiende, o sea, va a haber una municipalidad mestizo chilena y una municipalidad mapuche, o ¿cómo va a ser eso? Realmente es una confusión que yo traté de entenderla, pero que me deja perplejo. Carlos Williamson. Un comentario, digamos. A ver, yo quería comentar respecto al caso de Rapa Nui y la isla Juan Fernández. Como ustedes saben, la Constitución actual califica Isla Pascua y el archipiélago de Juan Fernández como territorios especiales. Y actualmente hay una ley en tramitación que está viendo un estatuto especial de gobierno y administración para el territorio de Isla Pascua. Por tanto, hoy día, ¿no es cierto?, se está avanzando un poco a darle un estatus especial, un poco más avanzado respecto a lo que hoy día tiene Isla Pascua. Isla Pascua tiene algunos principios que son para ellos solamente. Pero el comentario que hacía Mauricio es preocupante, porque lo que se aprobó, entiendo, que dice: en el territorio especial de Rapa Nui, el Estado garantiza el derecho a la libre determinación y autonomía del pueblo, nación polinésico. Eso significa independencia. ¿Ah? Entonces, yo no sé, digamos, si hay conciencia de qué significa, digamos, esta especie de marea o de frenesí, ¿no es cierto?, de entregarle autonomías territoriales, que en el caso, como digo, en la Pascua, puede significar el día de mañana que sean libres, determinados libremente, ¿no es cierto?, y que vayan a las cortes internacionales a pedir, ¿no es cierto?, el derecho a la libre determinación. Paulina. Cosa que tal vez sea correcta. Mauricio. O sea, yo no estoy en contra de que Rapa Nui diga somos independientes. Eso es otra cosa. Pero que
yo no creo que la gente está consciente de que eso es lo que implica libre determinación. Sí. Ese es el punto. Paulina, ¿qué te pasa con esa línea de análisis? En otras conversaciones también he escuchado comentarios, por ejemplo, que dicen, miren, así como evidentemente la Constitución del 80 es un texto que genera muchas fracturas, que divide por una serie de razones, hay muchos artículos que han sido aprobados que también podría generar otro tipo de divisiones, otro tipo de fracturas, otro tipo de elementos que generan diferencias entre un tipo de ciudadanos y otros por diversas razones. ¿Cómo ves esa línea de argumentación? ¿Cómo ves el análisis que hace Carlos y Mauricio también en ese aspecto? Mira, yo creo que el derecho internacional señala que la autodeterminación no necesariamente es la independencia. Lo que se trata es de que los pueblos indígenas puedan autodeterminarse fijándose reglas, que se expresen en cierto sentido de autonomía de sus propias culturas, con sus reglas, y que en parte en Chile eso hoy día se aplica en el derecho penal, con algunas características propias, se aplica en cierta forma. Entonces, el tema, cuando tú lo planteas como una autonomía territorial, sí nos hace ruido porque nosotros hemos estado acostumbrados a un Estado unitario que tiene otra conformación. Entonces, por eso que es interesante ir calzando todas estas piezas juntas, porque también hay otro artículo que se aprobó, creo, hace meses ya, que habla que el Estado de Chile no va a ser dividido. Entonces, si uno lee los artículos por separado, claro, puede que te dé la sensación de que cada comunidad indígena se va a autodeterminar y se va a declarar independiente. Ahora, eso también hay que pensarlo, ¿cómo sería esa independencia? Porque la verdad, si tienen un presupuesto propio que les da el Estado, ¿cómo se van a declarar independientes? Esta discusión es medio bizantina, porque se independizan y cómo funciona. Entonces, yo creo que hay que esperar, en esto sí, hay que esperar poder leer la Constitución o el proyecto entero y también que pase por la Comisión de Armonización. Porque en esa comisión, estas cosas que pueden resultarnos contradictorias cuando vamos leyendo artículo por artículo, finalmente cuando se ve la película entera, uno la puede entender de mejor manera. No, yo no me asustaría tanto, digamos, pero sí considero que, claro, que es un elemento que hay que explicarlo bien, porque como decía Mauricio, mucha de la gente que hoy día está en una posición más cercana al rechazo o derechamente por el rechazo es porque se asusta con este tema de la plurinacionalidad, de las autonomías indígenas o de las autonomías territoriales. Pero ¿tienen razón para asustarse, crees tú, Paulina? Cambiando. ¿Tienen razón para asustarse? Es que yo creo que tú te asustas frente a lo desconocido. Es un mecanismo de defensa del cuerpo, del organismo, digamos, de la mente, del cuerpo. Cuando tú no sabes a lo que te estás enfrentando, te asustas. Por eso que es muy necesario estas conversaciones, ir decantando, ir escuchando y, por supuesto, a la gente que conoce estas materias, porque también, digámoslo, a veces nos vamos quedando en estos memes o en las imágenes que circulan de ciertas personas que realmente no están explicando las cosas como son, y lo digo esto de derecha, de izquierda, de todos lados, que en el fondo caricaturizan un poco estas cosas. Yo creo que este régimen, a nosotros que nos gusta tanto copiar cosas del extranjero, funcionan en nuestros países y no han tenido estos problemas de que todos se anden declarando libres, autónomos o independientes. Funcionan en Canadá, funcionan en otras partes del mundo. Entonces hay que ver cómo se puede mejorar y sobre todo ir explicando cuál es el sentido, el verdadero sentido y alcance de estas disposiciones, precisamente para que la gente vote informada. Tú puedes estar a favor o en contra, pero tienes que estar informada bien, no en base a prejuicios o a interpretaciones antojadizas que puedan hacer los incumbentes. Bien. Nos toca ir a la... Sí, o alguien quería agregar brevemente algo antes de irnos a la pausa, que ya nos va pillando el tiempo, Mauricio.
Como sabemos, se hizo una consulta indígena hace poco sobre todos estos temas y participaron 7.549 personas, menos del 1% del padrón indígena, el supuesto padrón. Esa es la realidad política que hay detrás de estas demandas. Y tenemos que calibrarlo también, porque de pronto podemos creer que el pueblo mapuche, que el pueblo aquí, que el pueblo allá, están masivamente pidiendo autonomía, cosas así. Eso no es cierto. Es una pequeñísima, ínfima minoría dirigida por personas como la señora Loncón y otras que por supuesto que están muy entusiasmadas con todo esto, pero la realidad política, el apoyo que tienen es absolutamente insignificante. Bien. Ahí está el último punto antes de irnos a la pausa. Estamos haciendo esta reunión de pauta con Mauricio Rojas, con Carlos Williamson y con Paulina Bodanovich. Les quiero recordar que de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, aquí en Pauta pueden conocer 4 miradas globales que buscan interpretar también las miradas relevantes de Chile y el mundo. Es nuestro programa Marcando Pauta. Hacemos un alto muy breve y ya volvemos con más análisis aquí en Reunión de Pauta. Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Beitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha Marcando Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. En Pauta, escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Estamos de vuelta en Reunión de Pauta, siendo este martes 3 de mayo con Mauricio Rojas, profesor investigador de la Universidad del Desarrollo, con Carlos Williamson, profesor titular de Economía de la Pontificia Universidad Católica y también profesor de la Universidad San Sebastián, y con Paulina Bodanovich, abogada, expresidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano y consejera del Colegio de Abogados. Quiero contarles, antes de seguir con nuestro programa y la pauta, que un día como hoy, un 3 de mayo, pero hace un montón de tiempo, en el año 1469, en Florencia, Italia, nació el diplomático y filósofo político Nicolás Maquiavelo. Entre sus obras está El Príncipe y una historia de su ciudad natal. Fue en el año 1512 cuando lo encarcelaron por un breve periodo en Florencia y después fue exiliado y despachado a San Casiano. Murió finalmente en Florencia en el año 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz. Esa es la efeméride para el día de hoy. Avancemos a nuestro siguiente bloque. Esto me encanta porque se llama Noticias Coladas y es esa información que es necesario colar, hablar, analizar y que no necesariamente siempre está en las portadas o en las primeras planas de los medios de comunicación. Mauricio Rojas, cuéntanos tú cuál es tu noticia colada que nos quieres comentar. Bueno, la noticia es que Suecia y Finlandia
van a, muy pronto, ya este mes, en unos 10 días más, solicitar su ingreso a la OTAN. Este es un cambio del mapa estratégico europeo muy, muy grande. Piensa tú que la guerra de Ucrania tenía como motivo impedir que la OTAN acercara sus fronteras a Rusia, pero con Finlandia se agregan 1.340 kilómetros de frontera directa entre la OTAN y Rusia. Es más del doble de lo que existe en la actualidad. Ahora, este es un cambio enorme. Piensa, Suecia no ha estado en guerra durante 2 siglos, tiene una política muy tradicional de no alianza y neutralidad. Por lo tanto, para que se haya producido un cambio así, y para que hoy día la gran mayoría de los partidos y de la gente en Suecia esté por entrar a la OTAN, es que el impacto de la guerra ha sido realmente extraordinario. ¿Para qué decir Finlandia? Bueno, Finlandia tiene una historia de guerras con Rusia, muy sangrientas, ya hace no mucho tiempo. Por lo tanto, el impacto geopolítico de la invasión de Ucrania tiene unas consecuencias que van a perdurar por muchísimo tiempo. Y, entre otras cosas, le han dado a Estados Unidos un protagonismo que hace mucho tiempo que no tenía. Europa está completamente detrás de Estados Unidos, hay una alianza de las democracias que hoy día es más fuerte que nunca, y por supuesto, que también es un cambio que va en el sentido contrario de lo que Putin se esperaba. Quería, digamos, de alguna manera amedrentar o debilitar la alianza de las democracias, la OTAN, la Unión Europea, y ha conseguido exactamente lo contrario. Así que un cambio muy, muy grande en el mapa político-militar europeo. Sí, justamente eso te iba a comentar, que la sensación que a uno le genera esto es de una valentía bien impresionante. Sabemos que esto es como puede verse como una provocación directa a Putin, y todos sabemos lo que puede ocurrir con lo que sienta Putin respecto de eso, pero es una tremenda acción de valentía política y de arrojo de estos dos países. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Claro, efectivamente, es de valentía política. Ahora, en el caso de Finlandia, hay un apoyo muy entusiasta de parte de los finlandeses. Entiendo que hubo una encuesta y sobre el 60% está muy, ¿no es cierto?, en la idea de integrarse a la OTAN, que yo supongo, un poco por lo que decía Mauricio, será porque ellos ven el riesgo, por la frontera, ¿no es cierto?, el riesgo de una Ucrania número 2, ¿no es cierto?, mayor posiblemente en el caso de Finlandia que en el caso de Suecia. Y sin embargo, en Suecia hay menos entusiasmo. Tal vez un poco tú podías darnos un poco la visión desde Suecia, justamente. Bueno, sí, porque la ruptura con la política, con 2 siglos de paz, es duro. Mira, es que hace 3 meses atrás era impensable que Suecia rompiera su política tradicional. Le ha permitido estar fuera de las 2 guerras mundiales, por ejemplo, con mucho oportunismo y mucha crítica, pero al final se han librado de unas cosas terribles. Y salir de todo eso, reactivar la idea de que puede haber una guerra, y una guerra además que puede ser hasta nuclear, porque las amenazas de Rusia han sido impresionantes, que van a desplegar armamento atómico, en fin, poco menos que declaran de que ya están prácticamente en guerra con todo este entorno de la OTAN, incluido ahora Finlandia y Suecia. Por lo tanto, es un cambio muy grande. La gente está muy, muy influenciada. O sea, este es el gran tema de conversación, lo ha sido así durante 2 meses, con cosas muy prácticas, como por ejemplo volver a actualizar los refugios antinucleares, que hace mucho tiempo que estaban fuera de uso, qué sé yo. Hoy día están todos revisándose para que podamos, digamos, creo que hay 7.000 en todo el país, para que podamos usarlo. Compra de alimentos, o sea, realmente aquí se siente la guerra muy cercanamente, y es algo que estaba absolutamente fuera del horizonte mental de toda Europa prácticamente. Mira, qué interesante. Paulina Bodanovich, ¿cuál es tu noticia colada? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Espérame que voy a poner un audífono. Ya. A ver, o me voy a Carlos para darle el tiempo a Paulina que se acomode. Carlos Williamson, voy contigo. ¿Cuál es la noticia colada que nos quieres proponer comentar hoy? A ver, no es muy colado, no pasa colado, ¿no es cierto?, el tema de la inflación. Yo traje el tema de la inflación porque obviamente los chilenos estamos
viviendo un problema social. El problema de la inflación es un problema social muy grave, ¿no es cierto? Es un impuesto, el impuesto más regresivo que hay, porque golpea los salarios, personas que ganan un sueldo de salario, y es un problema económico, evidentemente. Ahora, recordar un poco la inflación que tenemos hoy día en Chile y en el resto del mundo, ¿no es cierto? Es producto de primero la pandemia que provocó un shock por el lado de la oferta, cuarentena, desempleo, freno en la cadena logística de distribución, o sea, eso, menos productos. Y por un lado de la liquidez, un aumento fuerte de la liquidez en todos los países, en la mayoría de los países, políticas fiscales expansivas, políticas monetarias expansivas, etcétera, etcétera. Ahora, yo traje este tema porque el penúltimo Economist, ¿no es cierto?, alerta que en el último tiempo los bancos centrales en todo el mundo han tomado posiciones que están alejadas del rol principal de un banco central, que es estabilizar la moneda, o sea, justamente controlar la inflación, ¿ya? Incluso hay una crítica muy fuerte, está en la primera página, ¿no es cierto?, una crítica muy fuerte al FED, ¿no es cierto?, la Reserva Federal de Estados Unidos, diciendo que se equivocó porque retrasó el ajuste en tasa de interés, lo que explica que Estados Unidos hoy día está con una tasa de inflación del 8%, que es una brutalidad. Bueno, nosotros estamos en el 9,4%. Por lo tanto, este es un tema que llegó, que se va a quedar durante un tiempo importante. Y mi lección o mi moraleja a partir de esta discusión a nivel internacional respecto al rol de los bancos centrales en el mundo entero, y esto de ir perdiendo un poco el foco que tiene que ver con la inflación, es justamente a propósito de la discusión que hay hoy día en la Convención Constituyente sobre el Banco Central Independiente. Se habla del Banco Central Independiente, pero además se señala que la ley establecerá las instancias de coordinación entre el banco y el gobierno. ¿Qué significa coordinación? Con las principales orientaciones de política económica definidas por el gobierno, y eso va a estar en la ley. Yo quiero recordar, que ustedes se tienen un poco de memoria, el año pasado, el año 2021, ¿no es cierto?, cuando se inició el tema de la liquidez, por el tema de que el Banco Central tenía que comprar bonos, ¿no es cierto?, de las AFP para justamente darle liquidez y los retiros, se habló justamente de que el Banco Central tenía una provisión por ley orgánica de comprar bonos de la tesorería de primera emisión, porque eso financiaba gasto fiscal, ¿ya? Y solamente lo podía hacer con bonos del mercado secundario. Bueno, la pregunta que yo me hago, a futuro, esa ley, ¿no es cierto?, que se va a establecer en el caso que se aprobara la Constitución, esa nueva ley orgánica, ¿va a permitir que el Banco Central se coordine con la política fiscal y eventualmente pueda comprar bonos de la tesorería y eso pueda también expandir la liquidez y provocar mayor inflación? Es un tema muy complejo que yo creo que no está un poco a la vista, ¿no es cierto?, de los convencionales que están discutiendo este tema actualmente. ¿Cómo te parece que queda bien resuelto? ¿Tienes la misma preocupación, Paulina, de lo que plantea Carlos en cómo viene la convención referida a eso particularmente de esta, no me acuerdo el concepto exacto, coordinación o esta forma de acoplarse el trabajo del gobierno con el Banco Central en cuestiones como las que plantea Carlos? Son conceptos que quedan indeterminados en la Constitución. Por lo tanto, por eso que yo insisto en que hay que esperar en la Comisión de Armonización, que entiendo que debería tener un rol en esto que va más allá de los puntos y las comas. La verdad es que uno no necesita una comisión de armonización para corregir la redacción, simplemente se requiere con una mirada de fondo y de que funcione como un sistema la Constitución. Por lo tanto, creo que ahí puede resolverse parte de lo que dice Carlos, porque evidentemente se ha hablado mucho e insistido por todos los sectores, yo creo, el tema de la autonomía del Banco Central. Entonces, cuando uno escucha o lee que habría que coordinarlo con el gobierno, ya esa autonomía pareciera que queda un poco limitada, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que por eso, si en un artículo dice que el Banco Central es autónomo. Paulina, se te cortó el audio. Parece que yo sentí él como un clic. No sé si... Ahí no, ya. Ahí sí. Me censuré. Nos fuimos nosotros. No. Me muteé yo sola. Pero se sintió el clic, se sintió el momento. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que cada uno habla desde su expertise. Yo escucho a Carlos y aprendo bastante de lo que él habla, porque obviamente no es mi tema. Pero sí, como abogado uno tiene una deformación que ustedes saben y nos molestan siempre a los abogados, que es la redacción, el punto, la coma, obvio, las palabras. Somos bastante, mañosos en eso. Entonces yo espero que... A mí me preocupa el tema de la coordinación, que está en muchas partes. Sí. Esto de la coordinación no es fácil.
porque además cuando la coordinación queda como en abstracto, ¿quién va a coordinar finalmente? Tú dices, ¿quién le va a poner el cascabel al gato en esto? Entonces yo creo que por eso que yo insisto con el tema de la comisión de armonización, que además va a estar formada por bastantes abogados y abogadas. Entonces yo creo que ahí la parte más técnica, más fina, puede quedar más como mejor redactado. Pero corríjanme si estoy perdida, pero de las conversaciones que he podido tener con algunos convencionales y preguntándoles por esto de la comisión de armonización específicamente, lo que ellos me han dicho es que la comisión de armonización no tiene las facultades para entrar y perdón la expresión, para entrar a picar mucho en aquello que ya se ha aprobado. Lo que se tiene que hacer en la comisión, me han explicado, tiene que ver con poder hacer una cuestión más de redacción, de una hilación lógica de los textos y que esto quede armónico en su redacción, pero cambiar el espíritu del artículo o del inciso que allí está plasmado por el trabajo de los convencionales, entiendo que la Comisión de Armonización no tiene esa facultad para hacerlo. Entonces, es ahí cuando a uno se le generan las dudas que ustedes han planteado. ¿Cuán profundo puede picarla? Pues, siguiendo el ejemplo, ¿cuán profundo va a picar el muro, maestro? Ahí tienen que aflorar los verdaderos liderazgos, donde quienes están en la Comisión de Armonización tienen que tener un sentido. Esto no es un corrector de estilo, no es alguien que cambie un punto por un punto y coma. La armonización es buscar el verdadero sentido y alcance que van a tener las disposiciones para que jueguen sistémicamente y que no haya contradicciones en el propio texto. Por lo tanto, a mi modo de ver, tiene que haber posibilidades de cambiar, borrar, de picar más profundo, añadir, dices tú. Ya. Lógico, porque si no, ¿cómo tú armonizas algo que no vas a poder corregirlo? No tiene ningún sentido. Las normas, cuando tú las creas para que produzcan un sentido. En algún sentido tienen que funcionar. Y por lo tanto, si existe una comisión, esa comisión tiene una función. Por eso digo que tienen que aflorar los de liderazgo, porque quienes estén ahí van a tener que pelear a cuchillo, ¿cómo es? Capa de cuchillo, no sé, cuchillo y espada, ya se me olvidó. Bueno, pelear el rol que tienen, que es un rol de darle un verdadero sentido a las normas que funcionen, no simplemente político. Si no, habríamos nombrado un grupo de escritores famosos y escritoras que redactaran bonito. No, aquí lo que se trata es de que esto técnicamente, ¿para qué? Para que después la norma pueda ser interpretada y produzca un efecto. Este tema es bien complicado porque la armonización jurídica es un tema complicado y van a trabajar con una presión de tiempo que yo no creo que puedan hacer un trabajo jurídicamente impecable. O sea, cualquier jurista sabe lo que es armonizar una cantidad. Son cientos de artículos que tienen que estar dentro de un contexto armónico. Así que eso va a ser muy interesante. Yo creo que se va a tener que picar bastante, pero eso va a ser un tema político, pero de una carga enorme, por supuesto, porque todos van a defender exactamente el texto que se aprobó en alguna comisión. Absolutamente. Paulina, ¿tu noticia cuál es? Oye, mi noticia es respecto a un proyecto que ingresó el gobierno para permitir que se investigue el patrimonio de los deudores de pensiones de alimentos. Yo creo que cuando se produjeron los retiros y las autorizaciones para que se pudiera pagar directamente reteniendo de los fondos de pensiones, se develó que había una cantidad de pensiones alimenticias sin pagar enorme. Y salió un proyecto de ley después que buscaba corregir esto, pero este proyecto va un poco más allá, en el sentido de que le da facultades a las distintas instituciones financieras, a la Comisión del Mercado Financiero, a impuestos internos, a otros servicios, para que puedan informar al tribunal y ver cómo existe la posibilidad de retener o hacerse pago, porque finalmente los niños, niñas que están con una pensión de alimentos, los abogados nos tenemos que volver casi investigadores privados. Entonces empezar a buscar dónde tienen las placas, cómo, y como no hay facultades para el tribunal, se hace súper complejo. Ahora esto tiene la complejidad de que echa la ley, echa la trampa, y por supuesto los padres o madres, porque también hay madres que pagan pensión alimenticia, que no quieran pagar, probablemente van a
dejar los bienes a nombre de otras personas. O sea, finalmente es una solución, pero creo que hay que destacarlo porque hay una cantidad de niños y niñas afectadas por esta situación en Chile muy, muy importante, que sus padres no pagan las pensiones de alimentos. Sí, tal cual. Un buen proyecto. Sí. Mauricio, ¿qué te parece a ti lo que propone como noticia colada la Paulina? Me parece muy, muy bien, muy importante. Es una vergüenza que exista la situación que existe. Existe en todas partes, no solamente en Chile. Y hay que hacer un esfuerzo. Este es un paso muy importante en ese esfuerzo para que realmente se pague todo esto. Y yo creo que tiene que empezar a penalizarse incluso más fuertemente el hecho de no pagar teniendo recursos, porque es una situación inaceptable simplemente. Ahora, ¿cómo hacer o cómo se les viene a la cabeza a ustedes algún sistema? Yo no desconozco si algún país lo tiene, pero no tener que llegar a esto, porque al final, claro, la Paulina pone este tema, pero es como cuando ya un montón de años que se dejó de pagar, un montón de tiempo en que ha habido esa falta de compromiso y de la falta de responsabilidad de no cumplir con esas obligaciones. Yo no sé si habrá algún sistema en el mundo en que finalmente cuando un juez decreta, claro, el divorcio, lo que sea, y se genera toda esa responsabilidad legal de un padre o una madre respecto de su hijo, que a partir de ese mismo instante exista algún sistema, no sé, por transferencia automática, que puede ser a partir del salario del padre o la madre, no lo tengo claro, pero que se genere de forma inmediata ese mecanismo y no tener que estar después de tanto tiempo recurriendo a otro tipo de herramientas que lo que buscan es recuperar o resarcir un daño gigante que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Sí, a ver, yo creo que a mí me gustaba mucho la idea, que lamentablemente como iba dentro del paquete, de extender este asunto de la recuperación de estas pensiones alimenticias a través de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, el sistema de cuentas individuales, está súper claro. Todos tienen ¿no es cierto?, su cuenta y es muy fácil, ¿no es cierto?, implementar un sistema de esa naturaleza. Yo creo que debiésemos avanzar en esa dirección, más allá de estos mecanismos alternativos que son más complejos, ¿no es cierto? Y lo segundo, que yo quisiera hacer un comentario que probablemente es políticamente muy incorrecto hacerlo, pero yo creo que tengo que hacerlo. ¿Por qué un sistema semejante de información bancaria y de trabajo de impuestos internos no se puede implementar para obligar al pago de muchas otras deudas? Por ejemplo, me imagino, y Paulina tal vez me pueda corregir, ¿no es cierto?, deudas de mujeres divorciadas, digamos, en que el marido le debe, ¿no es cierto?, plata, no por el tema de pensión alimenticia, sino que deudas con respecto a ella. Deudas, por ejemplo, con respecto a las pymes. Y también, por ejemplo, el tema de los créditos estudiantiles. Ustedes saben que es re difícil cobrar los créditos estudiantiles porque en general el Servicio de Impuesto Interno nunca ha estado dispuesto a entregar información. Hay formas de entregar la información sin individualizar en la RUT, pero que permita, digamos, en el fondo, buscar la manera de recuperar esos créditos. Entonces, yo creo que hay muchas otras alternativas que se pueden implementar con un sistema de esta naturaleza que yo lo pensaría también para otras deudas. Sí. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra última sección de esta reunión de pauta que hacemos con Mauricio Rojas, Carlos Williamson y Paulina Bodanovich para hablar de datos? Y esto tiene que ver con recomendaciones de lugares, de restaurantes, de películas, de series, de música, de libros, de exposiciones, de lo que ustedes quieran recomendarnos para que quienes nos están escuchando puedan también sumarse a esas buenas cosas que ustedes han tenido la oportunidad de experimentar. Mauricio. Mira, yo voy a recomendar un libro que tiene ya sus años, es de Mario Vargas Llosa, y se llama La utopía arcaica, y trata justamente del tema del indigenismo, y cómo el indigenismo amenaza las democracias, la igualdad ante la ley. Es del año 96 originalmente el libro, es un libro extraordinariamente bueno, así que yo les recomiendo Mario Vargas Llosa, La utopía arcaica. Buenísimo, muy actual y contingente, y el libro es del año 96, imagínate lo que es. Sí, pero con edición posterior, 2008 también hay ediciones y otras más. Buenísimo, gran recomendación allí. La gran recomendación de Carlos Williamson, ¿cuál es? Bueno, algo también yo voy a usar, ¿no es cierto?, de los redes escuchas. Voy a recomendar un libro que también está relacionado con el tema que estamos discutiendo de las autonomías territoriales indígenas, que es de sobre Isla Pascua, que se llama Rapa Nui Yorana Mahoy, Dilemas Estratégicos, edición de la Universidad Católica. Me tocó a mí editarlo. Un grupo de profesores de la Universidad Católica viajó el año 2008, ¿no es cierto? A Isla Pascua estuvo una semana trabajando con el Consejo de Ancianos, con el alcalde, ¿no es cierto?, y elaboramos una propuesta justamente de desarrollo para Isla Pascua que yo la recomiendo. Edición de la Universidad Católica. Perfecto. Rapa Nui y Ojora.
Buenísimo. Paulina, tu gran recomendación, ¿cuál es? Yo siempre hago recomendaciones para los que tienen niños. Ah, Para estupendo, los que no ya. podemos leer tanto. Tal cual. Aquí mis 2 orejas van a estar atentas. Claro. Oye, ahora que se puede salir y andar por otras partes, el Parque de la Infancia, por detrás del Cerro San Cristóbal, es un parque precioso para niños de todas las edades, tiene unos refalines de cemento que nosotras grandes nos podemos tirar. Bajas todo el cerro en refalín y se sube el cerro, bueno, para los que son ágiles caminando, y para los que no son tanto se reabrió el funicular. Hay un funicular chiquitito ahí, es un parque precioso que tiene juegos de agua, que bueno, en esta época no se pueden mojar los niños tanto, pero es súper bonito, es gratis y además sirve para que todos vayan ahí a un lugar de Santiago que no es tan conocido, que es atrás del Cerro San Cristóbal. Sí, mira, acá lo googleé y se llama, corrígeme si no está bien, pero se llama Parque Bicentenario de la Infancia. Sí, ese es el nombre correcto. Ese es. Sí, y tiene unos juegos de fierro que son como unos... Los estoy viendo, efectivamente. Como esta cosa donde se meten los hámsters. Sí. Entonces los niños... Para botar el estrés ahí. Súper. Y puedes subirte unas casitas en los árboles. Es realmente precioso, es para irse una tarde y es gratis. Cual. Y los niños quedan cansados, que es lo importante. Después duermen toda la noche. Hasta para uno botar el estrés. Y después uno puede ahí leer La Utopía indígena o el libro de Llorana. O el trabajo de Llorana. Toda la razón. Buenísimo. Buenísimas las 3 recomendaciones para todos los gustos. Hoy ha sido un agrado poder escucharlos, tenerlos en este primer martes de mayo, a Paulina Bodanovich, a Carlos Williamson y a Mauricio Rojas. Yo creo que ya la próxima semana Seba Aguirre va a estar de vuelta en la conducción. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta grata conversación. Que sea una muy buena semana para todos. Cuídense mucho. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Un abrazo. Chao. Nosotros estamos despidiendo esta reunión de pauta este martes. Quiero dejar los invitados a que sigan en nuestra sintonía porque ya viene Christian Vanken, que va a conversar con Sergio Lavandero, un científico de la Universidad de Chile, candidato a rector además. Interesante conversación que sigue ahora en Pauta. Además, recuerden visitarnos. Estamos con toda la programación y los contenidos en pauta.cl. Soy Verónica Schmidt. Les deseo que tengan una muy buena tarde. Nos reencontramos mañana. Cuídense. Chao, chao. Acabas de escuchar 1 hora de conversación y análisis con